Se había dicho que hay dos esquemas que podemos utilizar. Eso dependerá de si somos auditores internos o auditores externos. En los ejercicios, desde qué punto de vista vamos a hacer una auditoría, ¿no? Si somos auditores dependientes de una entidad pública, somos auditores internos. Si somos auditores dependientes de la Contraloría, somos auditores externos. Entonces, los esquemas los vamos a utilizar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, habíamos hablado que desde un punto de vista de auditoría interna, el encabezamiento va más o menos como está acá en la pantalla. Voy a tratar de, a ver si puedo. Un segundito, por favor. Voy a ver si se puede ampliar. Sobre cambiar de equipo es un lío. No, vamos a tener que hacer un poco de esfuerzo visual más. Ya. Entonces, el encabezamiento va de parte de a que hace referencia a quién estamos dirigiendo, ¿no? Podría ser, por decir, ingeniero, licenciado, etcétera, colocar el cargo de la máxima autoridad ejecutiva y quien emite el informe. Dependerá si de la entidad tiene un departamento de auditoría interna, podría ser, si es grande la entidad, pero en entidades pequeñas a veces hay un auditor nomás, entonces como auditor interno de la entidad nada más firmaremos, ¿no? ¿Y de qué trata el informe? Luego hemos hablado del cuerpo del antecedente, que es el primer cuerpo del informe, y lo que quería mostrarles es que este contenido del informe está en base a las normas de auditoría gubernamental. No es para memorizar nada. En las normas de auditoría gubernamental ustedes se pueden basar tranquilamente y cuando se quieran pueden nomás ir por ese lado de consulta, ¿no? A ver, voy a recuperar yo acá unas normas. Bien, ahora sí. Les voy a compartir. Por ejemplo, acá. Estas son las normas de auditoría gubernamental. Las normas de auditoría especial. He dicho que cada tipo de auditoría tiene sus normas, ¿no? Cada tipo de auditoría. En nuestro caso, vamos a usar la auditoría especial como un tipo de auditoría, por cuanto ya tiene auditoría financiera, operativa, y no valdría la pena repetir, ¿no? Y en estas normas relativas a la auditoría especial está esta norma que nos habla de comunicación de resultados, que es el informe, ¿sí? Informe. Y acá nos dice cómo debe ser el informe, que hemos escrito la parte teórica, pero ustedes si quieren más bibliografía pueden entrar a estas normas de auditoría especial y nos da unas orientaciones sobre qué debemos contener, qué debe contener el informe y qué debería suceder cuando estamos haciendo auditoría especial, ¿ya?
Esta norma de auditoría, por ejemplo, nos dice que puede dar lugar a 3 tipos de informes. Una auditoría especial. Estoy hablando de auditoría especial. Una auditoría especial puede dar lugar a 3 tipos de informes. Uno, aquel que da lugar a hallazgos con indicios de responsabilidad, ¿no? Supongamos nosotros encontramos indicios de responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva, penal, etcétera. Entonces, un informe habría que preparar con puro indicio de responsabilidad. Otro informe es aquel que contiene hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de responsabilidad, pero que son relevantes al control interno. O sea, otro informe de auditoría podría ser sobre control interno. Problemas de control interno que hemos establecido en nuestra auditoría para mejorar este control interno. Sería otro tipo de informe sobre control interno. Y un tercer tipo de informe, que es lo último que ha agregado las normas, por eso se han modificado estas normas, es aquel que contiene un procedimiento del auditor que tiene que ver con otros problemas que no estén inmersos en esto de la responsabilidad por la función pública o tema de control interno, ¿no? Son situaciones muy particulares que podría suceder, que no nos amerita todavía, hay indicios de responsabilidad porque no estamos revisando con plenitud, pero por la importancia del problema podría ser necesario hacer un informe. Entonces, son 3 informes o clases de informes que podría derivar en una auditoría especial. Uno con indicios de responsabilidad, otros con tema de control interno y otros que no estén enmarcados en estos 2 incisos, ¿no? Por ejemplo, podría ser, digamos, hemos establecido un sobrante en caja, por decir, un sobrante. En este momento no nos podemos atrever a decir que hay indicios de responsabilidad, ni que solamente es tema de control, puede ser más serio el problema. Entonces habrá que informar a la entidad rápidamente para que ellos hagan un proceso interno y lleguen a establecer la verdad de los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Para poder llegar al final a decir hay indicios de responsabilidad o solo es un tema de control. Entonces, en esos casos puede ser otro tipo de informe, un tercero que nos dice la norma. Ahora, sobre el contenido de los informes. Miren, va a ser familiar con lo que hemos hablado, lo que han visto en los esquemas. Dice, el contenido del informe debe hacer referencia a, dice esa norma, los antecedentes que dieron lugar a la auditoría especial, lo que hemos puesto en la parte 1 del cuerpo del informe, ¿no? Antecedentes. El instructivo, el memorándum proveído, con qué hemos hecho la auditoría. Tiene que haber un instructivo. El objetivo de examen, en el caso de auditoría especial, es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales. Sí, eso es el objetivo general de una auditoría especial. El objeto de examen, que puede ser variable, dice, desde una transacción hasta un área operativa o administrativa. En otras palabras, lo que vamos a revisar, dónde vamos a revisar. Ese es el objeto de examen, ¿sí? Lo que vamos a revisar y dónde vamos a revisar. El alcance, que hay que mencionar que se ha hecho de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, y el grado de cobertura, el periodo de la auditoría. Luego se podrá colocar dependencias y área geográfica examinada, dependerá del tipo de auditoría. Pero lo relevante del alcance es el grado de cobertura y el periodo. ¿Qué periodo estamos auditando? Porque de ese periodo somos responsables por nuestro informe, por eso tenemos que precisar. Si son 3 meses, tendríamos que decir del 1 de tal al 31 de tal mes, así, bien preciso, ese es el alcance. Si es un año, podemos decir nomás al 31 de diciembre del 2021, se entiende que es todo el año, ¿sí? Pero cuando son operaciones específicas, hay que decir de qué fecha a qué fecha es el alcance. La metodología.
explicando el procedimiento aplicado en la planificación. Podría ser que hagamos pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, emplear técnicas, procedimientos. Eso tenemos que describir en metodología. Y finalmente los resultados, ¿sí? Considerando cada uno de los objetivos planteados y el alcance previsto en el MPA. El MPA es el Memorándum de Planificación de Auditoría que tenemos que elaborar como resumen de la planificación que hemos hecho. Luego estarán las conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Hasta ahí, por ejemplo, si ustedes se percatan, es lo que está en el formato de informe. ¿Sí? Entonces, para un poco orientarse al redactar un informe, no siempre sale de la cabeza todo, pero hay que saber dónde está lo que necesitamos y está en las normas de auditoría especial, ¿no? Lo que necesitamos para redactar el informe. Sobre eso es lo que hemos escrito acá en el tema, ¿no? Instructivo, orden para realizar la auditoría, objetivo, objeto, alcance, metodología, y lo que hemos agregado es disposiciones legales aplicables, que esto es relacionado con el alcance. Habíamos dicho que tiene que haber relación de las disposiciones legales con el periodo examinado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una auditoría de un proyecto que ha durado 10 años, tendríamos que ver hace 10 años qué norma estaba vigente. Esa norma es aplicable, no lo que hoy día esté vigente necesariamente, ¿no? En eso hay que tener cuidado. Bien. Luego entramos a resultados del examen, ¿ya? Que es una descripción de las comprobaciones o hallazgos que consideramos necesario informar, ¿no? En estos elementos, al redactar conclusiones y recomendaciones, tenemos que considerar los elementos condición, criterio, causa y efecto. 4 elementos. Como hemos puesto en la parte teórica, condición es lo que sucede tal como sucede en la empresa. Criterio es la disposición legal, la norma, reglamento, norma técnica que tiene relación con esta condición que estamos describiendo. Luego tenemos que identificar la causa, que sería por qué hay discrepancia entre la condición y el criterio, entre lo que ha hecho la empresa y lo que debería haber hecho. La causa puede ser diferente. Eso es lo que nosotros, los auditores, determinamos con nuestro trabajo, ¿no? Podría ser incumplimiento, desconocimiento, podría ser negligencia, muchas causas, ¿no? Y el efecto. El efecto. Entonces, estos elementos se tienen que notar al redactar el informe. No es necesario colocar subtítulos, condición, criterio, no. En el informe no. En la redacción se tiene que identificar qué es condición, qué es criterio, qué es causa y qué es efecto. ¿Ya? Y así podemos tener una comprobación, 2 comprobaciones, 3 comprobaciones, 20, 50 hallazgos, todo tenemos que describir en con este formato de elementos que nos plantea el esquema de informes de auditoría. Una vez que terminamos, hacemos las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones de dónde salen de estos puntos que estamos describiendo, ¿no? Por ejemplo, los 3 primeros puntos podrían ser relacionados con el control interno. Que el cajero no deposita el efectivo el próximo día hábil, por ejemplo, no tiene garantías el cajero. Otro tema de control podría ser que no hay acceso restringido a caja, todos entran, ¿no? El tema de control. Si eso estoy describiendo en el punto 1, el punto 2 o el punto 3, en mi conclusión puedo hacer una sola conclusión sobre control interno. Deficiencias en el control interno, porque no hay depósitos inmediatos, porque no tiene garantía el cajero,
¿no? O sea, puedo poner una conclusión de los 3 puntos y una recomendación. No habría inconveniente. Pero si los 3 puntos fueran indicio de responsabilidad contra el cajero, indicio de responsabilidad contra el auxiliar, indicio de responsabilidad contra el otro cajero, etcétera. Eso no puedo poner en una sola conclusión. Tendría que hacer una conclusión para cada caso, porque cada caso es un problema, es un monto de conflicto, es una persona diferente. Entonces, ahí sí no puedo unir puntos que están en mi informe para una conclusión. Tengo que hacer para cada punto conclusión. O sea, nosotros los auditores definimos pues si se puede unir en una conclusión o tenemos que hacer conclusión para cada caso. ¿Sí? De todas maneras, cada conclusión que hagamos va a meditar su recomendación. Ese es el contenido del informe. Ahora, desde el punto de vista de la Contraloría, los informes son similares en el cuerpo y el encabezamiento nomás varía. Dirigimos al gerente departamental de auditoría. Con sangría entramos hasta casi la misma altura de la última letra de arriba. Ponemos informa y el asunto que trata el informe. Y el contenido es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Lo único que cambia es el tono del informe, ¿no? Esto del tono. Hemos dicho esto del tono es saber decir nomás. Por ejemplo, cuando hacemos informes de auditoría interna, no nos olvidamos que estamos haciendo informe a nuestro ejecutivo. Entonces, el informe del auditor tiene que ser un poquito más orientador, más de asesoramiento para alertar problemas, evitar esos problemas y evitar conflictos a las autoridades. O sea, no estamos mintiendo, no estamos haciendo nada ahí. En cambio, cuando uno es auditor de la Contraloría, ya no le interesa tanto ser asesor, ser orientador, sino ahí puede decir nomás, pues hay indicios de responsabilidad civil, digamos, contra el Ejecutivo. Lo va a decir nomás, así, directamente. En cambio, nosotros todavía tenemos que hacer notar un poquito el riesgo, la responsabilidad, el problema que le puede generar. O sea, no mentir, solo saber decir. No es lo mismo ser auditor de la misma entidad que ser auditor de la Contraloría, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que este tono del informe varía un poquito porque, reitero, los auditores de la Contraloría no tienen ninguna relación con la entidad ni el Ejecutivo. Bien, ahora para redactar un caso, un puntito aquí del 2.1, podríamos decir, les voy a poner este ejemplito. Ya, durante una auditoría en tesorería de una entidad pública, se ha determinado la realización de algunos gastos en efectivo por compra de material de escritorio, 1.500, de librería Fénix con facturas 123, pago de viáticos 1.050 a favor del jefe de la unidad de planificación según un comprobante de caja autorizado por N. López, jefe administrativo, con fondos provenientes de la recaudación por venta de valores. Esa es lo que sucede, lo que hemos encontrado. Hemos ido a hacer un arqueo, el cajero nos ha presentado sus descargos y hemos encontrado una factura por compra de material de escritorio que está autorizado, un recibo de caja por pago de viáticos que está autorizado, ¿sí? Y nos dicen que eso se ha pagado de los fondos que recauda la entidad. Bien. Ese sería material para la condición. Ahora, tenemos que ubicar disposiciones legales que estén relacionadas con estos casos y estén vigentes en la época que se encontraban estos problemas. Esos criterios normalmente están en las normas, es que te lo voy a borrar ya para que no se confundan. Está en las normas básicas del sistema del sistema de tesorería, ¿no? Normas básicas del sistema de tesorería, en el artículo 16. ¿Qué nos dice el artículo 16? Nos dice,
Las recaudaciones de la entidad no podrán ser deducidas antes de su depósito en cuenta bancaria de la entidad. Es una norma que está vigente. Es norma básica del sistema de tesorería, el artículo 16. Otro artículo de esa norma básica nos dice, los desembolsos pagos de la entidad deben realizarse mediante cheque o crédito a su cuenta. Eso está en la norma básica del sistema de tesorería, en el artículo 39, inciso H. Miren, estas disposiciones yo los estoy identificando, les estoy proponiendo, no sé si van a practicar ustedes, pero tienen relación directa con lo que hemos encontrado, ¿no? Que la entidad realiza gastos en efectivo, que paga viáticos con dinero de la recaudación. Y aquí la disposición nos dice no podrán deducirse antes del depósito. Y aquí nos dicen paguen con cheque, no en efectivo. ¿No ven? Entonces hay contradicción entre lo que hemos encontrado en la empresa y lo que dicen las normas, el criterio. Con esa información, ¿cómo sería la redacción de una comprobación o hallazgo basándonos en estos elementos? Condición, criterio, causa y efecto, ¿no? Eso vamos a hacer. La redacción sería así. Durante la revisión de comprobantes de caja, facturas y otra información proporcionada por el jefe de tesorería de la entidad, se ha establecido que los ingresos recaudados por concepto de venta de valores se han dispuesto para realizar la compra de material de escritorio de librería Fénix según factura por bolivianos 1.500 y el pago de viáticos a favor del jefe de planificación según comprobante de caja bolivianos 1.050 con autorización de N. López, jefe administrativo de la entidad. ¿Qué estoy anotando acá? Lo que sucede en la empresa tal como sucede. No estoy quitando, no estoy aumentando nada. No estoy poniendo mi criterio, mi opinión, nada. Estoy describiendo lo que pasa en la empresa. Eso es condición. En otras palabras, la condición que encontramos, la situación que encontramos, ¿no? Lo más detallado posible. Ahora, una vez que describimos la condición, anotamos el criterio. Y el criterio es colocar las disposiciones. Claro, así hemos citado el artículo de inciso, pero no hemos dicho que menciona el artículo, ¿no? Entonces, para redactar tenemos dos opciones, ¿no? Una, vamos a ver acá. El artículo 16 de las normas básicas del sistema de tesorería dispone, entre comillas. ¿Por qué estoy poniendo comillas? Porque voy a transcribir lo que dice ese artículo. Cuando se transcribe, hay que poner entre comillas, porque no es cosecha nuestra, ¿no? Además, estamos hablando de disposiciones. Entonces, la comilla es para transcribir. Y con esto puedo colocar exactamente tal como dice la norma, ¿no? Los recursos del sistema de tesorería del Estado no podrá ser objeto de deducciones por comisiones bancarias ni otros conceptos antes de su ingreso a la tesorería respectiva. Estoy copiando lo que dice la norma, que está relacionado con esa condición que he encontrado. Por otra parte, el artículo 29, inciso H, de la misma norma legal, establece que los desembolsos deben efectuarse mediante cheque o crédito a su cuenta. ¿Sí? Bien. En el primer caso he puesto comillas. ¿Por qué? Porque he transcrito en su integridad el artículo. En este otro caso no he puesto comillas. ¿Por qué? Porque no he transcrito el artículo, sino he extractado una parte de ese artículo que dice que debe efectuarse mediante cheque o crédito a su cuenta bancaria, ¿no? Entonces acá en nota explicativa estoy diciendo, cuando se transcribe una norma debe colocarse entre comillas. Cuando se hace referencia parcial a un punto o hecho específico de la norma, no es necesario colocar comillas, ¿sí? Eso tienen que acostumbrarse.
Algún momento van a hacer trabajo dirigido, tesis, por ejemplo, igual. Si van a copiar un extracto de una norma o de un otro trabajo, etcétera, tienen que poner entre comillas, ¿no? Lo demás sería, como llaman, piratear. Ya. Ahora, ¿qué he puesto acá? Condición. Acá, criterio. Ahora voy a poner la causa, ¿no? La disposición de los ingresos recaudados para cancelar gastos operativos antes de ingresar en cuentas de tesorería de la entidad fue autorizada, pero fue realizada por el encargado de tesorería, pero con una autorización del jefe del administrativo de la entidad al margen de disposiciones legales vigentes. Acá estoy poniendo la causa, sin poner título, subtítulo, nada. Estoy diciendo, la disposición de los ingresos recaudados para cancelar gastos operativos antes de ingresar a cuentas de tesorería de la entidad fue realizada por el encargado de tesorería con una autorización del jefe administrativo de la entidad al margen de disposiciones legales. Esa es la causa del problema, ¿no? La autorización al margen de disposiciones legales. Ahora, ¿cuál es el efecto? Las operaciones realizadas en contraposición a las disposiciones vigentes relativas a la administración de recursos públicos constituyen contravención al ordenamiento jurídico administrativo vigente y ocasionan deficiente manejo de los recursos del Estado. ¿Sí? Aquí estoy diciendo el efecto. Esa condición que contradice las normas originada por las autorizaciones al margen de disposiciones vigentes, lo que está ocasionando es una contravención al ordenamiento jurídico y un deficiente manejo de los recursos de la entidad. Así tenemos que describir un problema, un hallazgo, una comprobación. ¿Sí? Tiene que notarse condición, tiene que notarse criterio, la causa y el efecto. Entonces, esto, por ejemplo, a ver, lo voy a copiar. Esto podría traer acá a mi informe, digamos, desde el punto de vista de quien sea, 2.1 o 2.2 que sea. Aquí lo voy a 2.3, ahí lo voy a copiar. Ay, no me, lo he desactivado la copia, a ver, de nuevo. Esto tendría que venir acá. Acá, digamos. Y nada, siempre. A ver, no sé por qué estoy, tal vez debería, no debería haber problema. Ahora sí. Así debería venir. Entonces, el resultado del examen, mi punto 2.3 va a ser esto, ¿no? Esta comprobación. Ya después se puede dar forma para ¿cómo es? Adornar un poquito, ¿no? Que esto venga todo debajo de la D y así todo el paso. Pero lo importante es que este punto 2.3, el ejemplo, me muestra una comprobación con los elementos, condición. A ver, un segundito. Bien. Una comprobación con los elementos condición, criterio, causa y efecto. Eso es lo que... Así tengo que redactar. Después vendré el punto 2.4, 2.5, 2.6 con esa misma estructura, ¿no? Esa es la forma de redactar. Bueno, pero vamos a hacer informes en adelante. Yo os voy a pasar este tema con 2 casitos más, pero se los voy a poner las
los criterios que vamos a utilizar para que ustedes practiquen, si gustan, redacción de comprobaciones sueltas, ¿no? Una comprobación suelta es esta, como hemos planteado acá, con los 4 elementos. Bien. Ya, lo demás, reitero, les voy a pasar 2 casitos para los que quieran practicar. No es práctica, sino es para que ustedes puedan escribir y hagan redacción para esos casitos. Les voy a recomendar siempre que puedan utilizar estos criterios de redacción. Pueden usar en notas, pueden usar en informes. Cuando queremos hacer una nota haciendo un reclamo, por ejemplo, tenemos que hacer notar primero lo que sucede, ¿no ve? El problema, la condición de lo que queremos reclamar. Después tenemos que hacer referencia. Lo que estamos reclamando es porque no se está cumpliendo un reglamento, una norma, el estatuto de la universidad, algo, ¿sí? Ahí el criterio. ¿No? Ahora, ¿por qué nace nuestro reclamo? Ahí te podríamos escribir acá en la causa y qué provoca lo que está sucediendo, lo que consideramos que es injusto, digamos, ¿no? Comparado con la norma. Nos está perjudicando, nos está, digamos, evitando que podamos formarnos mejor si no pasamos clases, por ejemplo, si el reclamo fuera por clases. ¿Verdad? O sea, una nota, un informe, como usted se puede estructurar así ordenado con estos elementos. Y así van a aprender a redactar informes. ¿No? Me hubiese gustado hacerles redactar una carta, eso hacía en la clase presencial, a ver, saquen una hoja y redacten un reclamo de cualquier cosa dirigida al decano. Ya. Y ahí encontrábamos en la redacción temas de redacción, temas de ortografía, ¿no? Y no tienen que molestarse cuando se les hace notar esos errores, tienen más bien que agradecer y corregir, porque un informe muy bien hecho, un trabajo muy bien hecho, perdón, puede desvirtuarse como un informe con un error ortográfico. Un error ortográfico que ponga ya desvirtúa mi trabajo, ¿no? ¿Qué tal acá? Durante la revisión de comprobantes con B chica lo pongo. ¿Quién será este auditor? ¿No? Y ya no da ganas de leer. Puede que tenga buen contenido, pero si está mal escrito, no da ganas de leer. Y desvirtuamos nuestro trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La única forma de practicar es escribir, leer harto y escribir. Entonces traten de usar esos elementos que hemos planteado para diferentes situaciones que puedan tener necesidad. Bien, con eso terminaríamos el tema de informes de auditoría. Más o menos con una orientación de cómo vamos a redactar los informes. Y la siguiente clase ya entraríamos a la parte práctica, sería auditoría de, de caja, ¿no? Que vamos a ver. Esa auditoría de caja, más o menos vamos a relacionar con tabla de intermedio, ¿ya? Tendríamos que relacionar con auditoría financiera, pero ya hemos aclarado que estamos llevando recién la materia, pero no es muy disparado hacer y relacionar con intermedio, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Entonces, empezaremos por lo menos hasta donde se pueda. Auditoría especial de caja o tesorería. Entonces sería el primer tema práctico que vamos a ver, pero siempre va a haber la posibilidad de aplicar lo que hemos escrito teóricamente, ¿no? La teoría no es en vano, no es por perder tiempo. Toda práctica tiene su base, su sustento en teoría.
entonces es científico lo que estamos haciendo. Si no tiene base en teoría, no sería científico, no sería empírico. Pero... Bien. Y como auditoría especial, tenemos objetivos. Podríamos hablar de un objetivo general y podríamos hablar de objetivos específicos, ¿no? Al igual que van a hablar cuando hagan un trabajo de tesis, de trabajo dirigido, van a hablar de objetivos generales, objetivos específicos. Al final, la auditoría es un trabajo de investigación también. Por eso tiene sus normas, por eso tiene su procedimiento, su secuencia. Luego vamos a hacer referencia al programa de auditoría y vamos a hacer un ejercicio sobre los objetivos. Como hemos leído hace un momentito la norma de auditoría especial emitida por la Contraloría, el objetivo general, en nuestro caso sería emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las normas básicas del sistema de tesorería, reglamentación específica y otras disposiciones aplicables. ¿Sí? Ese es el objetivo general. Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento, en este caso, de las normas básicas del tema de tesorería, porque está directamente vinculada con caja, reglamentación específica que puede haber de la entidad, reglamentación interna sobre tesorería, y otras disposiciones que se relacionen con lo que estamos revisando. Ese es el objetivo general. Ahora, para llegar a ese objetivo general, para poder emitir esa opinión, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que tomar procedimientos para verificar que haya ingresado el efectivo por operaciones normales que debía recibirse. O sea, lo que debería recibirse se ha recibido. Eso primero tenemos que ver. Luego, tendríamos que ver que se encuentre registrado exacta, oportunamente y depositado íntegramente en cuenta bancaria de la entidad. ¿Sí? Tenemos que ver que esté registrado. Todo lo que se ha recaudado, por decir se ha recaudado 100,000 un día, tiene que estar registrado 100,000. Cuando al día siguiente de su recaudación tiene que haberse depositado, y tiene que haberse depositado íntegramente, sin haber dispuesto. Ese es nuestro objetivo. Eso vamos a ver cuando hagamos la auditoría. Que los desembolsos efectuados tengan autorización correspondiente y estén respaldados documentalmente. Sí. Todos los desembolsos que el cajero demuestre se ha realizado tienen que estar autorizados. Si no está autorizado, sería una disposición arbitraria del cajero y él asumiría responsabilidad. Si está autorizado, todavía puede decir, yo me ha autorizado la MAE o el jefe administrativo. En el ámbito de la Ley 1178, todos los servidores públicos, cuando recibimos instrucciones de hacer alguna operación, actividad al margen de la norma, tenemos la responsabilidad de representar y decir que no está de acuerdo a las normas. Ahora sí, tenemos que saber decir, porque ¿quién nos está autorizando a un nivel superior? ¿No? Pero hay que hacerle notar cuando lo que nos están instruyendo está al margen de la norma. Esa es una responsabilidad que tenemos los servidores públicos. Y así nos de cualquier responsabilidad. Si nos representamos, nos pueden tomar como cómplices de un problema, ¿no? Bueno, pero por lo menos ver que tenga autorización y esté respaldado con documentos. No es suficiente decir está respaldado y punto, ¿no? Tiene factura, firma, carnet de identidad, un instructivo, etc. Que se encuentran registrados con exactitud en cuanto a monto, beneficiario y apropiación contable. Sí, es la otra parte de revisar los desembolsos. ¿Sí? Que se haya pagado el monto que se debía pagar al beneficiario, incluso el beneficiario tiene que firmar como recibí conforme, ¿sí? Y puede ser necesario ver la apropiación contable.
otro objetivo específico, que los valores presentados en caja, lo que el cajero nos presenta como descargo, cumplan principios de liquidez, certeza y efectividad. ¿Sí? Esa es una primera parte. O sea, todo lo que figura, lo que el cajero maneja, tiene que cumplir principios de liquidez, certeza y efectividad. O sea, el cajero tiene que manejar dinero. Ahora, si nos presenta facturas, recibos, vales, no está bien, pero obvio, lo vamos a anotar, lo vamos a analizar y después informaremos. Lo correcto es todo sea dinero. Has recaudado, ha depositado. Has recaudado, ha depositado. Eso es lo correcto. Y también tenemos que ver si se encuentran con restricciones a su utilización y esas restricciones se presentan adecuadamente en estados contables. Eso es cuando hay restricciones, ¿no? Y estamos haciendo estados financieros, de gestión. Si hay alguna restricción, hay que informar, ¿no? ¿Y cómo se informa en los estados contables? En notas a los estados financieros. No puede que un monto se haya dejado en garantía, o que esté pignorado, o que está con cuentas congeladas. Tenemos que ver lo que sucede con alguna restricción a la utilización de esos recursos. Y finalmente vamos a sacar una conclusión sobre el control interno, ¿no? Que el sistema de control interno funcione de acuerdo con sus principios y disposiciones legales. Claro, para esto primero ya hemos evaluado, ¿se acuerdan? En la fase preliminar se evalúa el control interno en base a sus disposiciones, ¿no? Ya, pero en la fase de ejecución vamos a sacar una evaluación definitiva, ya con base a documentos, ya no con base a su base legal, a sus reglamentos, sino a documentos, transacciones documentadas. Entonces, realizar estos objetivos específicos nos va a llevar a cumplir con el objetivo general, que es la opinión independiente sobre el cumplimiento de normas. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, el programa de auditoría, como hemos anotado en la fase de planificación, se termina haciendo el programa después de conocer toda la entidad, de conocer la evaluación del control interno. Y el programa de auditoría contiene pasos, procedimientos. ¿Qué vamos a hacer en la auditoría? ¿No? Para no olvidarnos de algún procedimiento importante. Y esos procedimientos importantes siempre van a estar guiados por los objetivos, ¿no? Que aquí estamos resumiendo de lo que hemos mencionado arriba, ¿sí? Esos objetivos los tenemos que cumplir, pero aplicando estos procedimientos. ¿Qué procedimientos nos estamos fijando en el programa de auditoría? Primero, siempre hay que pensar que este programa lo va a hacer un auditor junior o un auditor a quien le vamos a encargar que haga la tarea. Entonces, a ese auditor le estamos diciendo, verifique la información obtenida durante la evaluación del sistema de control interno, ¿no? Durante la evaluación preliminar, podríamos decir acá para ser más preliminar, para ser más precisos, ¿no? Cuando hemos evaluado preliminarmente, nos hemos formado una idea del control, un nivel de confianza, pero ahora haciendo verifique. ¿Con qué vamos a verificar? Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, depósitos, registros. Con eso vamos a verificar si lo que nos han dicho en la evaluación preliminar del control interno es correcto o no es correcto. ¿Es verdad o no es verdad? Y con eso vamos a sacar nuestra conclusión sobre el control interno y podemos hacer un informe con temas de control interno, como hemos visto en las normas, ¿no? Un informe con puro problemas de control interno. Podemos hacer. Segundo punto. Practique arqueo simultáneo de caja y de valores, evitando que puedan transferirse fondos entre ellas. Si nosotros vamos a hacer arqueo de caja al municipio, nos vamos a encontrar con 2, 3 cajas, 4 cajas en el municipio. Si vamos a la universidad, donde venden valores, igual debe haber 2, 3 cajas. ¿Qué implica arqueo simultáneo? Si hay 3 cajas,
3 auditores al mismo tiempo hacer el arqueo. Eso es lo ideal. Pero a veces vamos 2 auditores y son 3 cajas. O vamos 2 auditores, son 4 cajas. O sea, no se puede hacer simultáneamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar recaudos para que no se transfieran fondos entre cajas o valores entre cajas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso entonces? A ver, vamos a hacer arqueo de caja. Somos 2 personas. Primero vamos a entrar con la caja 1, la caja 2. La caja 3 lo vamos a presentar. Nadie puede entrar hasta que hagamos el arqueo. La caja 4 lo presentamos. Así por lo menos vamos a evitar que estén pasando valores, dinero entre cajas, ¿no? Bien. Entonces, pero lo ideal es hacer simultáneo. Pero eso depende del número de auditores y el número de cajas. Efectúa el recuento en presencia del responsable o los responsables, de quienes debe recabar constancia escrita y firmada por la devolución. Esa firma por la devolución sirve como respaldo del resultado del arqueo, ¿no? Entonces, nos está diciendo recuento en presencia del responsable. Eso es lógico, ¿no? Hacemos arqueo de caja, tenemos autorización de la máxima autoridad ejecutiva y tenemos la facultad de decir, cierren caja, no hay atención hasta que hagamos el arqueo. Tenemos este instructivo para hacer la auditoría, se ha comunicado a las autoridades y bueno, no va a haber atención. Bueno, entonces como no hay atención, el responsable tiene que estar pues metido en el arqueo. ¿Qué pasa si el responsable sale? Por decir, tengo una llamada, me está buscando, podría ser hasta la máxima autoridad, me está llamando, nada. No tiene que salir del ambiente hasta acabar el trabajo. Si sale, va a volver y va a decir, aquí estaba, he dejado todo completo, no sé qué habrá pasado, es capaz de que a ustedes lo estén buscando, más bien piensan que el auditor se lo ha embolsillado algún dinero, por ejemplo. Es entrar en controversia, discrepancia. Por eso que el recuento siempre se hace en presencia del responsable. Pueden haber billetes falsos, puede faltar dinero, puede sobrar dinero. El responsable tiene que estar ahí. Si no, no tiene mucho sentido nuestro trabajo. Y una vez que hacemos el arqueo, se le devuelve todo y tiene que haber una constancia escrita y firmada por la devolución. Un recibo que diga que nos ha prestado dinero efectivo que están detallados ahí en la hoja de trabajo y que se le ha devuelto a satisfacción. Entonces, con ese recibo nosotros no vamos a tener inconvenientes de demostrar que hemos devuelto. Muchas veces los funcionarios se escudan en el auditor. No encuentran un documento o lo han hecho perder un documento, el auditor está agarrado. Está en auditoría y nos hacen ver mal. Entonces, algún momento alguien se preocupa y dice, a ver, iré a hablar con el auditor, ¿cómo puede estar pasando tanto tiempo documentos? Y nosotros tenemos la evidencia para que se ha devuelto en tal fecha. El mismo día del arqueo, ahí está la firma, ¿no? Para eso se la firma, para evitar controversia. Indirectamente, el cajero está firmando y nos está avalando el resultado del arqueo. Bien, determina el resultado del arqueo mediante una conciliación de caja, saldo según arqueo, saldo según libros contables, es lo que normalmente aprendemos en intermedio especialmente. En el sector público no vamos a encontrar estos en información contable al día. Es más, caja no figura como cuenta durante el ejercicio fiscal, excepto el último día del año, digamos, la recaudación del 31 de diciembre, no se puede depositar ese mismo día, pues se va a depositar el próximo día hábil, después de Año Nuevo. Entonces, para el 31 de diciembre va a figurar caja con la recaudación del último día. Eso es lo que normalmente sucede. O sea, caja va a aparecer al final. En el transcurso del año no hay esa cuenta. En reemplazo de esa cuenta, ¿qué hacen los cajeros? Tienen su registro auxiliar, un libro de caja.
donde está anotado recaudación del 29 de marzo, tanto. Al día siguiente, depósito de la recaudación del 29 de marzo, tanto así. Lo que ingresa, lo que deposita, lo que ingresa, lo que deposita. Así está en su libro de caja. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer el arqueo, tenemos que comparar lo que hemos encontrado en el arqueo con una base que debemos determinar en base a documentos en nuestros papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay la información contable, normalmente no hay, ¿no? Entonces, tendríamos que decir, ¿cuál es la fuente de ingresos que tiene caja? ¿Por qué tiene dinero el cajero? Ah, cobro impuestos, cobro valores, etcétera. ¿Dónde están los comprobantes de los valores? ¿Cómo has recibido valores? ¿Con qué comprobante has recibido valores? A ver, veremos cuánto queda en este momento de lo que has recibido. A usted le han entregado 100, acá 50 valores. Por diferencia, puedes saber que 50 vendí hoy día. Entonces saco mi base de comparación y tanto debía haber de dinero. Eso es lo que necesito. ¿No? Nos dirá, a mí me han dado un cheque me han girado para pagar viáticos. ¿Dónde el comprobante de contabilidad? ¿Qué número de comprobante? ¿Con qué cheque? Y verificar cuánto le han dado. Con esos documentos podemos saber cuánto de dinero había en caja y podemos comparar con el segundo arqueo y sacar si hay faltante o si hay sobrante, ¿no? Bien. Luego, verifica justificativos presentados por el cajero en cuanto a autorización, recepción por el interesado, con firmas respectivas. Cualquier indicio de adulteración hay que revisar rápidamente, ¿no? ¿Qué indicio de adulteración? En los montos, en las cantidades de las facturas, en las firmas, ¿sí? Entonces, si hay un indicio de adulteración, podemos confirmar la factura con impuestos nacionales, con el que está agarrando la factura original, se podría convocar. Hay que verificar cuando hay índice de adulteración. Las diferencias significativas, ya sea faltante o sobrante, deben investigarse inmediatamente. Eso es lo ideal, rápido. Pero a veces no se puede. No se puede porque el cajero no colabora y hay que informar a la máxima autoridad y decirle hay un sobrante exagerado que el cajero no puede explicar. Y se sugiere que haga un proceso interno, sobre la marcha. En un proceso interno ya el cajero podrá presentar sus cargos, su descargo, etcétera, y el proceso definirá el origen de esos ingresos. Los problemas mayores en caja se han dado cuando ha habido sobrantes, ¿no? Entonces, las diferencias que son significativas, materiales, hay que investigar. Verifique si el cajero cuenta con garantía aprobada. Bueno, es una norma de control que los cajeros deberían tener garantía. Ahora, la entidad debe tener una política de garantía. Hay que ver si se cumple o no se cumple con esa política de garantía, ¿no? Compruebe si se practicaron arqueos periódicos sorpresivos durante la gestión. Bueno, casi en todas las normas de control interno dicen que hay que hacer arqueos sorpresivos. Veremos si la entidad realiza o no los realiza. Si realiza, quiere decir que el control funciona normal. Si no realiza, síntoma de problema, ¿no? Realice pruebas mecánicas de auditoría aplicables a caja y caja chicas. Bueno, pruebas mecánicas son sumas, multiplicaciones, cantidad por precio unitario para verificar totales, ¿no? Corrección de las sumas o verificación, etc. Y finalmente dice, verifica si las recaudaciones se depositan íntegramente en cuenta bancaria de la entidad. Ese sería nuestro último procedimiento. Verificar si lo que recauda la entidad se deposita en su integridad en cuenta bancaria de la entidad el próximo día. Esto es bien claro poner, ¿no? En cuenta bancaria de la entidad. Hay muchos que entienden, hay que depositar en el banco y listo, lo depositan a su cuenta personal y bueno, tienen dinero, pero no está bien, ¿no? Llevar dinero fiscal a una cuenta particular es delito penal. Es delito penal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
Por eso las recaudaciones, los depósitos tienen que ser en cuenta bancaria de la entidad. Ese depósito sirve. Se han depositado a su cuenta personal, podría entenderse como, hasta como un robo, ¿no? De dinero del Estado. Y eso puede generar responsabilidad penal. A veces, en una oportunidad se presentó un problema a una entidad, ¿no? Les congelaron las cuentas bancarias. Les han congelado las cuentas bancarias. Y las recaudaciones lo han depositado en la cuenta personal de un funcionario de nivel superior. Bueno, tal vez lo han hecho con buen sentido para que el cajero no esté acumulando dinero, podría ser, pero han hecho auditoría los de la Contraloría y han establecido indicios de responsabilidad penal por haber depositado en su cuenta particular, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Debió escuchar también ustedes algunos desfalcos que se han producido ahí en alguna entidad financiera, que el servidor de la entidad ha movido cuentas de saldos de terceras personas a su cuenta particular, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esos 10 procedimientos los vamos a aplicar en un ejercicio. Ya, la siguiente clase vamos a hacer el ejercicio práctico y con eso nos vamos a nivelar al otro curso que también está haciendo la parte práctica. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? La parte teórica estamos viendo todavía y la parte práctica lo vamos a hacer la próxima clase. Si no hay dudas, si no hay preguntas, quedamos acá. Buen provecho y buena tarde. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta Hasta luego, licenciado. Buenas tardes. luego.